Senador, Son un montón de preguntas, señor presidente. Intentaré no perderme, no olvidarme de alguna. En primer lugar, yo no voy a hablar de ningún secretario de Estado, por una razón elemental. Los secretarios de Estado cumplen órdenes de la Presidenta de la Nación. No hay ningún secretario de Estado, ni en este país, ni en ningún país del mundo, que seriamente haga lo que se le antoja. Cumplen órdenes de la Presidenta de la Nación. En ese caso, lo que estamos discutiendo respecto de lo que puedan significar medidas de protección o no medidas de protección, a lo mejor lo que tiene la Argentina es una hiperpublicidad de la medida de protección que pueda tomar circunstancialmente, como puedan ser las licencias no automáticas que están establecidas en la propia Organización Mundial del Comercio, como puedan ser cualquiera de las medidas de protección. Hace pocos días, y me llamó poderosamente la atención, porque si hay algo que no tiene cercanía con el peronismo es González Fraga, hizo un análisis al respecto, diciendo de que no es llamativo que los países tengan políticas de protección de su comercio, con lo cual, evidentemente, ese es un caso para atender. Se mencionó el caso de China, nada tiene que ver con eso. La discusión con China es otra. Hace varios años, desde el 2003, que se viene discutiendo con el sector privado que el aceite que se está enviando tiene excedente de hexano y ese aceite tiene que ser discutido porque ese waiver alguna vez iba a frenarse. En este momento hay gente del INTA, de SENASA, del Ministerio de la Producción, en China discutiendo estas condiciones que seguramente van a encontrar una salida, no tengo ninguna duda, así que no pasa por ese lugar tampoco. Con Brasil tampoco pasa por ese lugar, porque la presidenta viene de Brasil y las charlas que ha tenido con el presidente de la Nación de la República Federativa de Brasil son más que elocuentes al respecto. Son charlas en donde uno busca integrar productos. En este marco del Mercosur que integramos, Brasil es el primus inter pares y nosotros tenemos una vocación de que su crecimiento nos contagie, que crezcamos junto a él, con lo cual no hay ningún interés que los productos sean ni eliminados, ni perjudicado el comercio, ni limitados por ninguna razón, simplemente que las herramientas que se puedan utilizar en defensa de su propio comercio y tratando de sostener de la mejor manera los puestos de trabajo de los argentinos, tienen medidas que a lo mejor circunstancialmente no son del todo satisfactorias. Puede que suceda en ese marco. Por eso insisto, de un secretario no voy a hablar. Los secretarios cumplen órdenes y las órdenes se las dan y las tienen que llevar a la práctica. Esto en el tema de los productos. Con el tema del índice de precios al consumidor o el INDEC, que es el que trae por tanta discusión, en abril del año 2008 se hizo un cambio de base. Y era imperioso hacer un cambio de base, señor presidente, porque la última modificación, que era del año 1999, tomado el año como base 100, tenía un montón de errores o de conceptos que producían una distorsión en el índice. Era inevitable que eso tuviera que cambiarse. En aquel momento eran 818 las variedades y ahora son 440 de esas variedades, que incluyen bienes y servicios y que están elegidos de la mejor forma, buscando alternativas que traten de representar el conjunto de la sociedad en un contexto determinado. Sería tedioso yo contara cuáles son los 440 porque no conocen cuáles son los 818, entonces sería torpe, porque además aunque los contara todos, ninguno podría comparar uno con otro, pero yo le voy a contar algunos de los productos, las variedades que fueron eliminadas de las 818 para que se dé cuenta que no tenía incidencia sobre la realidad de la vida de los argentinos de hoy. No lo digo de 1999, de hoy. Café en grano, molinillo de café, salmón rosado, castración de gatos, viajes a Cancún, paquete de viajes al Carnaval de Río, otros viajes al exterior, servicio doméstico, rosas de Ecuador de 70 centímetros de tallo, bombones de chocolate, preparación de alfombra. Esto formaba parte de aquella canasta de variedades. Y yo no le vengo a cuestionar, digo que fue lo que se eliminó porque entendemos que la canasta que había que redefinir, una canasta que fuera mucho más real y que tuviera el impacto sobre lo que tenía que tener. Es la primera vez en la historia que la canasta completa se pone en la página del INDEC. Se conoce la realidad de la página del INDEC, en qué situación nos encontramos. Y se puede ver... Esa base de 1999, base 100, tenía un montón de productos importados que por la convertibilidad no variaban de precio, porque eran productos que tenían
valoración internacional, y el valor internacional conservaban ese mismo precio, y eso planchaba el índice, con lo cual era imperioso producir cambios desde ese punto de vista. Un ejemplo de otro producto eliminado de los 818 es la mermelada en frasco importada de Alemania. Estas cosas impactaban en forma negativa hacia el índice real que tendríamos que estar exhibiendo nosotros y que nos preocupaba tenerlo de la mejor forma para poder contarlo. No hablo de las variaciones de precio del presupuesto, porque no es un tema del INDEC. El INDEC no hace proyecciones, el INDEC lo que hace es analizar el pasado, salvo en el caso de la población, no hace otra cosa que analizar el pasado. Y respecto de la credibilidad, se tomaron medidas para fortalecer y dotar de transparencia el funcionamiento del organismo. Se creó un consejo académico de evaluación y seguimiento donde varias universidades están trabajando en este tema. Han pedido información desde el 2004 y se le ha aportado información desde el 2002 para que se pueda analizar el seguimiento de este tipo de datos. Se publican los datos de la cuenta permanente de hogares y se publica la canasta de productos que valora el IPC. Pero desde el punto de vista internacional, ¿qué concepto tiene el INDEC que teóricamente nadie lo quiere usar o nadie se anima a usarlo porque estaría tan distorsionado? El INDEC es utilizado por los países pares de la región. Es utilizado por la División de Estadística de Naciones Unidas. La OCDE, la Organización de Comercio, utiliza el INDEC. La Conferencia Estadística de América de la CEPAL utiliza el INDEC. Y además, particularmente, el INDEC, este INDEC vapuleado y criticado y no sé qué cuántas cosas más, tiene a su cargo la gestión del proyecto Unión Europea-Mercosur 2, ya hubo una gestión anterior, en materia de estadística, le es una muestra de la credibilidad que tiene. Para los argentinos no, y que a lo mejor nadie es profeta en su tierra, para él no es muy fácil dar las cosas de esa característica. Titular. Este gobierno fijó una política de desendeudamiento que la viene sosteniendo y manteniendo desde el primer momento, y que esto está en ese sentido. El beneficio para el país viene por normalizar las relaciones financieras con el exterior y no por la búsqueda de financiamiento per se. Distinto puede suceder para las provincias o distinto puede suceder para los particulares, que seguramente al encontrarse la Argentina inserta en el mundo van a conseguir préstamos muchísimo más bajos y mucho más beneficiosos que lo que pueden estar consiguiendo en la actualidad. Cuando recibimos la propuesta que expliqué hace un ratito, en la cual hablamos que era precisamente definida para tenedores de papeles mayores a 100 millones de dólares, vimos que a pesar de que esto era bueno para el país, era imperioso incorporarle o ampliar la propuesta al sector minorista, al retail. Porque para resolver el problema en Argentina teníamos que encarar los distintos universos. Entonces, en esto es donde se hace un sacrificio para tratar de encontrar una oferta dentro del marco, la que la propia ley indica, que sea lo suficientemente tentadora o llamativa para quienes tienen que entrar a jugar en esta particular situación. Al minorista le terminaremos entregando un bono sin quita. ¿En qué marco? Esta Argentina creció mucho más de lo esperado, cumplió con lo pactado y ello implicó que los que se vinieron al canje no tuvieron beneficios. Entonces, esta visión, que hoy le decía no era más que una expresión de deseo cuando se hizo el canje en el 2005 y que hoy puede exhibirse en el mundo como una realidad inevitable, nos permite hoy hablar claramente de cuáles son los elementos que se están ofreciendo. Al minorista se le entrega un bono sin quita, con vencimiento en el 2038, vuelvo a insistir, es sin quita. En el 2005 también hubo una opción par a la cual estamos dando ahora. Debe aclarar que el bono par tiene un monto máximo de emisión que es de 2.000 millones de dólares, aquellos que lleguen cuando esto sucedió, porque es first in, first out, primero entrado, primero salido, el que primero entró llegó a las posibilidades de acceder a este tipo de acciones, los que no puedan entrarán con el otro bono. Es por orden de ingreso. Otro dato importante es que los intereses desvengados entre el 1 de enero del 2004 y la actualidad se le van a pagar en efectivo al minorista. En el año 2005, si bien no se pagó en efectivo, se hizo una cosa muy parecida, porque se pagó con un bono que estaba emitido en el año 2003, cuyos cupones vencían algunos días después, con lo cual prácticamente lo que se hizo es exactamente lo mismo que en aquella oportunidad. Entonces, repasando la opción minorista, le entregamos un cupón par con una tasa de 1,5 anual,
le pagamos los intereses en efectivos devengados entre el 1 de enero de 2004 a la actualidad y se entrega un cupón PBI igual que en el 2005. Lo que es muy distinta es la perspectiva. El resto de la opción recibe lo que se conoce como bono discount. Por cada $100 que se presenten del bono viejo, 33.7 dólares recibirán del bono nuevo, en las mismas condiciones que en el 2005. Por los intereses devengados en el 1 de enero del 2004 y la actualidad, recibirán un bono global que con vencimiento en el 2017, que paga una tasa de 8,5 de interés, el mismo valor que los intereses devengados y el cupón de PBI por el 100% de los dólares que traía. Cabe aclarar que el cupón del PBI solo se cobra si la Argentina crece más del 3% su producto durante ese año. En 2005 el cupón de PBI no se lo puso en valor, no se le dio el reconocimiento real que tenía, no se entendió, se suponía que no iba a funcionar, se entendía que las condiciones no estaban dadas para que así fueran. Vuelvo a insistir, son el 3% de esto y los 3 aumentan el stock de la deuda. Creo, señor presidente, más o menos haber hecho un bosquejo de todo lo que tenemos como el canje, que en definitiva había sido el tema que yo había propuesto para hablar en primer término. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar a... Senadora Montero, comienzan las preguntas. Bien, buenas tardes, señor ministro. Gracias por su informe. Evidentemente, bueno, todavía nos faltará para dar un veredicto final con respecto a si el canje fue exitoso o no fue exitoso, cómo resultó, si cubrió las expectativas o no. Pero mi pregunta tiene que ver mucho con el sistema de confianza que hay que generar, tanto a nivel nacional como internacional, para ser creíbles y optimizar el proceso del canje. Y en función de esto yo tengo una pregunta muy concreta que hacerle, que va en relación al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La verdad que este secretario de Comercio parece tener más poder real que casi la mayoría de los ministros. Evidentemente pasaron, creo que el secretario está y pasaron ya 5 ministros. Posiblemente más poder real que usted, el jefe de gabinete de ministros, porque las decisiones que toman llegan a veces hasta poner, digamos, la palabra de la presidenta en el contexto de los mercados internacionales, al menos en una situación bastante dificultosa. Y me quiero referir nada más que a 2 hechos, o 3 tal vez, que un poco sirven para ratificar esto que estoy diciendo, con respecto a las condiciones que crea el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En primer lugar, a los hechos que han acontecido a nivel del cierre de las importaciones y la discrecionalidad con que este funcionario se mueve en relación al manejo de las importaciones del país. Y bueno, no voy a tener tiempo ahora para leerle la cantidad de expresiones a nivel internacional que han surgido de países muy importantes en nuestras relaciones bilaterales, como Brasil, o nuestras relaciones internacionales, como la Unión Europea o como China, diciendo que si bien no ha habido mecanismos formales, hay un secretario de Comercio que está poniendo trabas a las importaciones, y esto ha generado una serie de reacciones a nivel internacional que pueden alterar las relaciones comerciales de Argentina. Bueno, no le voy a ir al caso particular de lo que ha dicho la gente de Brasil, en particular, que dicen, bueno, miren, no hace falta que Brasil tome alguna medida, ya la están tomando los supermercadistas o las atacadistas, porque sienten tan sensación de inestabilidad en la relación, porque Guillermo Moreno decide qué se importa o qué no, que directamente los supermercadistas o los atacadistas frenan el proceso y no importan más productos argentinos.
Debo decirle que yo ya mantuve, cuando fui ministra de Economía, muchas peleas por el tema de la vitivinicultura, y es uno de los productos que también atendían como que se resentían en el comercio bilateral. Entonces, la verdad que me parece que los exabruptos de Moreno nos llevan a una situación bastante complicada en el contexto internacional, que no solo pueden afectar el canje, sino que pueden afectar todo el proceso tan valioso que lo necesitamos en este momento, que es el proceso de viabilización del comercio exterior de la Argentina como una fuente de ingresos de divisa, y ya sabemos todo lo que esto implica. El otro tema es el tema del INDEC, que es un tema ineludible. Yo particularmente no puedo dejar de tocarlo, señor ministro, porque no solo la intimidación que sufrió la gente del INDEC, sino el uso que hace actualmente para contratar barras bravas, que no solo tuvimos un episodio que salió en tapa de los diarios en la Feria del Libro, sino que ahora también los mandamos a Sudáfrica contratados por el INDEC. Y además de eso, toda la manipulación que tuvo la estadística oficial ejercida con la presión de Moreno. Y de esto soy fiel testigo. A mí en Mendoza, siendo ministra de Economía, me adulteraron el número y todavía estoy esperando cuál fue la base metodológica que usaron para hacerlo, cuando un día de agosto me acosté con un 3,1 de inflación en el sistema y me levanté al otro día con un 1,5 porque alguien había entrado al sistema y había modificado arbitrariamente el dato de inflación del IPC. Por supuesto que esto tiene otras implicancias, y las implicancias que tiene es que actualmente tenemos indicadores absolutamente adulterados que no cree nadie, que no sirven para ajustar nada, que llegan a negociaciones subjetivas en las paritarias, que llegan a negociaciones subjetivas en las relaciones comerciales, que no nos hacen creíbles y por sobre todas las cosas hacen que ustedes, como Poder Ejecutivo Nacional, que manejan también bastante discrecionalmente el presupuesto nacional, vayan a tener este año muchos más recursos presupuestarios de los que enviaron con el presupuesto 2010, cosa que por suerte ya han ratificado periodísticamente, y también coinciden con la cifra que yo le dije al ministro de Economía de que pueden llegar a ser 60.000 millones de pesos de recursos extra presupuestarios, que espero, señor ministro, que usted, haciendo uso de las facultades de superpoderes, en esta oportunidad no las mueva por un decreto de necesidad y urgencia sin pasar por este Congreso de la Nación, que es lo que se ha venido haciendo habitualmente. El otro tema que Moreno, usted sabe, tiene una fuerte incidencia es en el comercio interior y en todas las cadenas comerciales. Y voy a dar un solo ejemplo que va a bastar, y es el de la ganadería. Los precios ganaderos han aumentado el 82%. Hemos perdido 5 millones de cabezas de ganado. No tenemos una política ganadera precisa y actualmente está impulsando a precios porque es uno de los productos que más incide en la canasta familiar. Y en esto, el secretario de Comercio, yo recuerdo siendo ministra de Economía que hicimos un plan estratégico ganadero para el desarrollo del sector y es como si hubiera tirado 3 exocet a los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado en ese momento. Primero manejó los precios de Linier, después nos cerró las exportaciones, después nos pusieron limitaciones al peso de faena y con la discrecionalidad más absoluta y fuera de todo régimen y fuera de toda discusión con el sector o con los ministros o cualquier alternativa institucional para el manejo de sus decisiones. Entonces mi pregunta concreta, porque la verdad es que ya se me está yendo el tiempo, es cuánto tiempo más el gobierno nacional va a seguir soportando la forma de acción del secretario de Comercio Guillermo Moreno, violenta, intransigente y que pone en vilo
a todo el país, no solo frente a las condiciones internacionales, sino también frente a las garantías y los derechos individuales y a las relaciones comerciales internas. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Senador, Son un montón de preguntas, señor presidente, intentaré no... Gonzalo Asís en el Senado. Franco, bueno, acaba de terminar la locución de el jefe de gabinete Aníbal Fernández y empiezan las preguntas. La primera pregunta muy fuerte de parte de la senadora Laura Montero, la radical covista, que le está preguntando en este momento al jefe de gabinete por la figura de Guillermo Moreno, de quien dijo tiene un excesivo poder, inclusive a veces superando la palabra de la propia presidenta, y está citando el ejemplo del anuncio que Guillermo Moreno le hizo a los comerciantes argentinos de suspender las importaciones del exterior. Vamos a escuchar la pregunta de Laura Montero y después la respuesta de Aníbal Fernández al respecto de la figura de Guillermo Moreno. Si bien no ha habido mecanismos formales, hay un secretario de Comercio que está poniendo trabas a las importaciones y esto ha generado una serie de reacciones a nivel internacional que pueden alterar las relaciones comerciales de Argentina. Bueno, no le voy a ir al caso particular de la gente, de lo que ha dicho la gente de Brasil en particular, que dicen, bueno, miren, no hace falta que Brasil tome alguna medida, ya le están tomando los supermercadistas o las atacadistas, porque sienten tan sensación de inestabilidad en la relación, porque Guillermo Moreno decide qué se importa o qué no, que directamente los supermercadistas o los atacadistas frenan el proceso y no importan más productos argentinos. Debo decirle que yo ya mantuve, cuando fui ministra de Economía, muchas peleas por el tema de la vitivinicultura y es uno de los productos que también atendían como que se resentían en el comercio bilateral. Entonces, la verdad que me parece que los exabruptos de Moreno nos llevan a una situación bastante complicada en el contexto internacional, que no solo pueden afectar el canje, sino que pueden afectar todo el proceso tan valioso que lo necesitamos en este momento, que es el proceso de viabilización del comercio exterior de la Argentina como una fuente de ingresos de divisa, y ya sabemos todo lo que esto implica. El otro tema es el tema del INDEC, es un tema ineludible. Yo particularmente no puedo dejar de tocarlo, señor ministro, porque no solo la intimidación que sufrió la gente del INDEC, sino el uso que hace actualmente para contratar barras bravas, que no solo tuvimos un episodio que salió en tapa de los diarios en la Feria del Libro, sino que ahora también los mandamos a Sudáfrica contratados por el INDEC. Y además de eso, toda la manipulación que tuvo la estadística oficial ejercida con la presión de Moreno. Y de esto soy fiel testigo. A mí en Mendoza, siendo ministra de Economía, me adulteraron el número y todavía estoy esperando cuál fue la base metodológica que usaron para hacerlo, cuando un día de agosto me acosté con un 3,1 de inflación en el sistema y me levanté al otro día con un 1,5 porque alguien había entrado al sistema y había modificado arbitrariamente el dato de inflación del IPC. Por supuesto que esto tiene otras implicancias, y las implicancias que tiene es que actualmente tenemos indicadores absolutamente adulterados que no cree nadie, que no sirven para ajustar nada, que llegan a negociaciones subjetivas en las paritarias, que llegan a negociaciones subjetivas en las relaciones comerciales, que no nos hacen creíble y por sobre todas las cosas hacen que ustedes, como Poder Ejecutivo Nacional, que manejan también bastante discrecionalmente el presupuesto nacional, vayan a tener este año muchos más recursos presupuestarios de los que enviaron con el presupuesto 2010, cosa que por suerte ya han ratificado periodísticamente y también coinciden con la cifra que yo le dije al ministro de Economía de que pueden llegar a ser 60.000 millones de pesos de recursos extrapresupuestarios
que espero, señor ministro, que usted, haciendo uso de las facultades de superpoderes, no, en esta oportunidad, no las mueva por un decreto de necesidad y urgencia sin pasar por este Congreso de la Nación, que es lo que se ha venido haciendo habitualmente. El otro tema que Moreno, usted sabe, tiene una fuerte incidencia es en el comercio interior y en todas las cadenas comerciales. Y voy a dar un solo ejemplo que va a bastar y es el de la ganadería. Los precios ganaderos han aumentado el 82%. Hemos perdido 5 millones de cabezas de ganado. No tenemos una política ganadera precisa y actualmente está impulsando a precios porque es uno de los productos que más incide en la canasta familiar. Y en esto, el secretario de Comercio, yo recuerdo siendo ministra de Economía que hicimos un plan estratégico ganadero para el desarrollo del sector y es como si hubiera tirado 3 exocet a los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado en ese momento. Primero manejó los precios de Linier, después nos cerró las exportaciones, después nos pusieron limitaciones al peso de faena y con la discrecionalidad más absoluta y fuera de todo régimen y fuera de toda discusión con el sector o con los ministros o cualquier alternativa institucional para el manejo de sus decisiones. Entonces mi pregunta concreta, porque la verdad es que ya se me está yendo el tiempo, es cuánto tiempo más el Gobierno Nacional va a seguir soportando la forma de acción del secretario de Comercio Guillermo Moreno, violenta, intransigente y que pone en vilo a todo el país, no solo frente a las condiciones internacionales, sino también frente a las garantías y los derechos individuales y a las relaciones comerciales internas. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Son un montón de preguntas, señor presidente. Intentaré no perderme, no olvidarme de alguna. En primer lugar, yo no voy a hablar de ningún secretario de Estado, por una razón elemental. Los secretarios de Estado cumplen órdenes de la Presidenta de la Nación. No hay ningún secretario de Estado, ni en este país, ni en ningún país del mundo, que seriamente haga lo que se le antoja. Cumplen órdenes de la Presidenta de la Nación. En ese caso, lo que estamos discutiendo respecto de lo que puedan significar medidas de protección o no medidas de protección, a lo mejor lo que tiene la Argentina es una hiperpublicidad de la medida de protección que pueda tomar circunstancialmente, como puedan ser las licencias no automáticas que están establecidas en la propia Organización Mundial del Comercio, como puedan ser cualquiera de las medidas de protección. Hace pocos días, y me llamó poderosamente la atención, porque si hay algo que no tiene cercanía con el peronismo es González Fraga, hizo un análisis al respecto, diciendo que no es llamativo que los países tengan políticas de protección de su comercio, con lo cual, evidentemente, ese es un caso para atender. Se mencionó el caso de China, nada tiene que ver con eso. La discusión con China es otra. Hace varios años, desde el 2003, que se viene discutiendo con el sector privado que el aceite que se está enviando tiene excedente de hexano y ese aceite tiene que ser discutido porque ese waiver alguna vez iba a frenarse. En este momento hay gente del INTA, de SENASA, del Ministerio de la Producción, en China discutiendo estas condiciones que seguramente van a encontrar una salida, no tengo ninguna duda, así que no pasa por ese lugar tampoco. Con Brasil tampoco pasa por ese lugar porque la presidenta viene de Brasil y las charlas que ha tenido con el presidente de la Nación de la República Federativa de Brasil son más que elocuentes al respecto. Son charlas en donde uno busca integrar productos. En este marco del Mercosur que integramos, Brasil es el primus inter pares y nosotros tenemos una vocación de que su crecimiento nos contagie, que crezcamos junto a él, con lo cual ningún interés que los productos sean ni eliminados, ni perjudicado el comercio, ni limitados por ninguna razón, simplemente que las herramientas que se puedan utilizar en defensa de su propio comercio y tratando de sostener de la mejor manera los puestos de trabajo de los argentinos, tienen medidas que a lo mejor circunstancialmente no son del todo satisfactorias. Puede que suceda en ese marco. Por eso insisto, de un secretario no voy a hablar. Los secretarios cumplen órdenes y las órdenes se las dan y las tienen que llevar a la práctica. Esto en el tema de los productos.
Con el tema del índice de precios al consumidor o el INDEC, que es el que trae por tanta discusión, en abril del año 2008 se hizo un cambio de base. Y era imperioso hacer un cambio de base, señor presidente, porque la última modificación, que era del año 1999, tomado el año como base 100, tenía un montón de errores o de conceptos que producían una distorsión en el índice. Era inevitable que eso tuviera que cambiarse. En aquel momento eran 818 las variedades y ahora son 440 esas variedades, que incluyen bienes y servicios y que están elegidos de la mejor forma, buscando alternativas que traten de representar el conjunto de la sociedad en un contexto determinado. Sería tedioso yo contara cuáles son los 440 porque no conocen cuáles son los 818, entonces sería torpe, porque además aunque los contara todos, ninguno podría comparar uno con otro, pero yo le voy a contar algunos de los productos, las variedades que fueron eliminadas de las 818 para que se dé cuenta que no tenía incidencia sobre la realidad de la vida de los argentinos de hoy. No lo digo de 1999, de hoy. Café en grano, molinillo de café, salmón rosado, castración de gatos, viajes a Cancún, paquete de viajes al Carnaval de Río, otros viajes al exterior, servicio doméstico, rosas de Ecuador de 70 centímetros de tallo, bombones de chocolate, preparación de alfombra. Esto formaba parte de aquella canasta de variedades. Y yo no le vengo a cuestionar, digo que fue lo que se eliminó porque entendemos que la canasta que había que redefinir, una canasta que fuera mucho más real y que tuviera el impacto sobre lo que tenía que tener. Es la primera vez en la historia que la canasta completa se pone en la página del INDEC. Se conoce la realidad de la página del INDEC, en qué situación nos encontramos. Y se puede ver esa base de 1999, base 100, tenía un montón de productos importados que por la convertibilidad no variaban de precio, porque eran productos que tenían valoración internacional y el valor internacional conservaban ese mismo precio, y eso planchaba el índice, con lo cual era imperioso producir cambios desde ese punto de vista. Un ejemplo de otro producto eliminado de los 818 es la mermelada en frasco importada de Alemania. Estas cosas impactaban en forma negativa hacia el índice real que tendríamos que estar exhibiendo nosotros y que nos preocupaba tenerlo de la mejor forma para poder contarlo. No hablo de las variaciones de precio del presupuesto, porque no es un tema del INDEC. El INDEC no hace proyecciones, el INDEC lo que hace es analizar el pasado, salvo en el caso de la población, no hace otra cosa que analizar el pasado. Y respecto de la credibilidad, se tomaron medidas para fortalecer y dotar de transparencia el funcionamiento del organismo. Se creó un consejo académico de evaluación y seguimiento donde varias universidades están trabajando en este tema. Han pedido información desde el 2004 y se le ha aportado información desde el 2002 para que se pueda analizar el seguimiento de este tipo de datos. Se publican los datos de la cuenta permanente de hogares y se publica la canasta de productos que valora el IPC. Pero desde el punto de vista internacional, ¿qué concepto tiene el INDEC que teóricamente nadie lo quiere usar o nadie se anima a usarlo porque estaría tan distorsionado? El INDEC es utilizado por los países pares de la región. Es utilizado por la División de Estadística de Naciones Unidas. La OCDE, la Organización de Comercio, utiliza el INDEC. La Conferencia Estadística de América de la CEPAL utiliza el INDEC. Y además, particularmente, el INDEC, este INDEC vapuleado y criticado y no sé qué cuántas cosas más, tiene a su cargo la gestión del proyecto Unión Europea-Mercosur 2, ya hubo una gestión anterior, en materia de estadística, lo que es una muestra de la credibilidad que tiene. Para los argentinos no, y que a lo mejor nadie es profeta en su tierra, para él no es muy fácil dar las cosas de esa característica. Nuestros profesionales del INDEC, que son muchos, porque este verso que nos cuentan las encuestadoras privadas, gran mentira, una gran mentira. Hay una nota de Alfredo Zayat, si yo no me equivoco, el sábado en página 12 que recomiendo leerla respecto de las encuestadoras privadas y ese verso que inventaron. Gran mentira. En ese lugar van a encontrarse que los profesionales del INDEC permanentemente están haciendo cooperación en países de Latinoamérica con estadistas sociales, de población y capacitación a distancia. Es llamativo que todo esté volcado hacia la demostración de que los números del INDEC son de una manera distinta.
Si vemos desde el punto de vista provincial, que es lo que decía la senadora, que yo no tengo por qué no creerle, no tengo por qué no creerle, con lo cual debiera haber hecho esas denuncias oportunamente en los lugares que corresponde. Yo no permitiría que hagan conmigo ninguna de esas cosas. Las diferencias metodológicas con las provincias son muy importantes, señor presidente, porque muchas provincias arman sus índices con 100 productos donde no hay ponderación, donde cada producto vale un punto. Entonces es imposible poder desarrollarse un cálculo real, algunos con base en el 80, otro con base en el 88. En algunas provincias hay productos que pueden tener todavía que ver en el interior de algunas provincias, como la leña, como el carbón, como el querosén, pero no la incidencia de un punto sobre la totalidad de la ponderación del índice. Esto es lo que realmente a nosotros nos llama la atención y que y muchas veces no se ve. En el caso puntual que les comentaba recién de esta nota de Zayat, me parece que es un tema que es importante resaltarlo. Es cierto que el INDEC puede haber cometido errores y puede haber tenido complicaciones y alguna cosa de esa característica que están subsanándose en este momento, nada menos con las universidades más importantes del país. ¿A quién confiarle sino a ellas? Que realmente diluciden si hay algún conflicto o no lo hay. Se le ha dado toda la información y están trabajando con eso. Con lo cual uno puede en este caso detenerse en cosas de esa característica, porque al INDEC lo que se le requiere es rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de reglamento y estructura de encuesta en los indicadores oficiales. Esto se le exige al INDEC. Pero, sin embargo, aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, revolean en un número, señor presidente, que a este jefe de gabinete, que cuando todavía trabajaba en la actividad privada se dedicaba a esto, con lo cual de esto puedo hablar un rato largo, no le cabe ni por casualidad la mentira a la que nos someten todos los días. Pero tan cierta es esa mentira que uno de ellos se tentó y publicó en su Facebook, en el muro de su Facebook, es decir, la parte privada de su Facebook, una visión personal que es la que muestra de cuerpo entero cuál es la posición respecto del análisis que hacen ellos de los números. Y dice, permítame leerlo, este gobierno termina con el Mundial. Es motivo de celebración. La inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Pi. El Pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finadito Guido Di Tella. Este personaje se jactó siempre de decir que, aparte de ser el titular de Buenos Aires City, una de las consultoras pagadas por tantas empresas y que son los que nos cuentan a la mañana lo que tenemos que hacer nosotros, los políticos somos unos tarados que ellos nos vienen a enseñar desde siempre cómo tenemos que resolver nuestros temas. La Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Pero ¿sabe quién trabaja con este personaje? De esta agencia participa la exdirectora del Instituto del INDEC y que se encargaba del índice de precios al consumidor, que se llama Graciela Bebacqua, y que la llevan a todos los canales a mostrar cómo el gobierno, con estos monstruos que han puesto, se están pergeñando acciones o tomando decisiones respecto de política que poco tienen que ver con los hechos. La verdad, señor presidente, que esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que sucedió. Yendo a las posibles ingresos por parte del Estado Nacional, que la recaudación, como lo habrán escuchado en el día de ayer al titular de la FIP, alcanzó a 10.000 millones de dólares en el mes pasado. 10.000 millones de dólares. Récord total, 10.000 millones de dólares. Dice la senadora con muy buen criterio que ojalá no sea yo el que lo pase por una decisión administrativa. Si la presidenta no me da la instrucción, seguro que no lo haré, pero si la presidenta me da la instrucción, señor presidente, espérela. Ahora, debo aclarar una cosa. La presidenta de la Nación envió a este Congreso un proyecto de ley donde dice que las transferencias de partidas se limiten solamente al 5%, como muchas de las provincias tienen. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. 5%, y nunca se trató. Entonces, no es que no se ha autoimpuesto
un recorte de sus facultades que no las quiso para otra cosa que no sea para transferencias, para resolver problemas y financiar problemas. Vuelvo a insistir, de la totalidad de los decretos de necesidad de urgencia que se firmaron, solo 8 firmó la Presidenta de la Nación, porque uno lo firmó, que es el 2010 del año pasado, y se derogó por el 296 de este año, con lo cual son 8 nada más. De 8 decretos de necesidad de urgencia, ninguno se ha utilizado que no sea para cosas que tiendan al bien común. Nunca se le quitó sueldos a nadie, nunca se le quitó sueldos a los jubilados, nunca se les quitó sueldos a los trabajadores públicos ni a los docentes. Solamente para cosas de relevancia y de importancia que ameritaban tener un gesto medianamente rápido. Y con el tema de Liniers, en cuanto a la fijación de precio, me parece que nosotros en esto no somos consecuentes con lo que sucede realmente en una Argentina que tiene un nivel de ganado lo suficientemente importante y que a mí me gustaría que eso lo viéramos con alguna prudencia, porque en el caso puntual del análisis que la senadora nos hacía respecto de lo que podía suceder en la fijación de precios y demás cosas, Liniers solamente ingresa aproximadamente 10.000 cabezas de ganado de lunes a jueves, de las cuales solamente fijan precio 4.000. Quiere decir que son 16.000 por semana, 64.000 por mes. ¿Sabe cuántas cabezas se faenan en este país por mes, señor presidente? 1.200.000 cabezas. Entonces estamos discutiendo sobre cosas que tienen que ser revisadas en algún momento y la discusión se tiene que dar. Nosotros no queremos evitarlo. Es cierto que hay una disminución del sector ganadero, pero hay un trabajo muy importante que hizo el INTA y que el INTA tiene hombres y mujeres de todas las formaciones políticas y que se ha reivindicado como técnicamente aceptable y respetado en la Argentina y en muchos lugares del mundo donde se han presentado a vender un producto. Ya te lo... Bueno, estábamos escuchando al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, reconocía finalmente que hay una disminución, decía, en el stock ganadero. Ya vamos a volver al Senado, donde está respondiendo las preguntas de algunos senadores Aníbal Fernández. Enseguida volvemos, hacemos ahora una breve pausa y venimos con este tema. Con una muerte dudosa de un argentino. Los institucionales menores de 100 millones de dólares en Suiza fundamentalmente. En estos casos se hace imposible, como se hizo con los casos mayores a 100 millones de dólares, hacer un roadshow y sentarse mano a mano con el acreedor para contarle cuál es la situación del país, cuáles son las formas en que le puede dar a la negociación o cómo es el análisis formal que se puede plantear para tratar de ponernos de acuerdo entre todos y utilizar la situación en estas formas. En esos lugares hemos hecho varias publicaciones en los diarios, le han hecho notas periodísticas al ministro de Economía, al secretario de Política Económica, al equipo que ha viajado para tratar de multiplicar el conocimiento por parte de los tenedores minoristas de papeles argentinos. Y también hemos instalado call center en cada uno de los países y web con información precisa respecto de estos movimientos en cada uno de los idiomas respecto de estos lugares. Un análisis que es importante: nuestros papeles nunca fueron concebidos como un negocio minorista. Los papeles argentinos fueron concebidos como un negocio mayorista. En los países donde estos papeles fueron vendidos a minoristas, la realidad debe correr por cuenta de los responsables que esa colocación le hicieron a los minoristas, entre comillas, aprovechándose de una situación que desconocían, porque el papel podía ser muy rentable, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Es un papel que pagaba tanta rentabilidad, seguramente era porque detrás de él había una inconsistencia que a la postre terminó mostrándose o exhibiéndose de la peor manera. Sobre los datos, como estamos trabajando con los minoristas, algunas cosas las voy a deber porque estamos en pleno proceso. Esto tendría que haber vencido en el día de hoy, pero como es de conocimiento, la Comisión de Valores italiana pidió 2 semanas de aplazamiento del vencimiento, que se concede a todo efecto y para todos los países, porque tiene dificultades para procesar una cantidad muy importante de órdenes que tienen respecto de solicitudes para acceder al canje. El canje no lo va a efectuar el Ministerio de Economía, ni el equipo del Ministro de Economía, ni los 3 bancos mencionados. Por eso hubo que designar un banco como agente, que es quien llevará la parte operativa. Fácticamente es el que cambia el bono viejo
por el nuevo bono fundamental. Este agente es el Bank of New York, hace las veces de fiduciario en Argentina, siendo el número 1 en el mundo. Los títulos, para conocimiento de todo, no están físicamente en un banco, constan en las comisiones de valores. Entonces, este banco, la función que hace es el contacto con esas 3 comisiones. Las más importantes son la Clearstream, Euroclear y DTC, que se ocupan del sistema de clearing que es sumamente complicado en el marco del manejo de este tipo de bonos. En resumidas cuentas, la gente lo que hace es tomar el bono viejo, arma la orden, la incorpora al sistema y se carga de hacer entrega del título nuevo y que aparezca en la cuenta del titular. Este gobierno fijó una política de desendeudamiento que la viene sosteniendo y manteniendo desde el primer momento, y que esto está en ese sentido. El beneficio para el país viene por normalizar las relaciones financieras con el exterior y no por la búsqueda de financiamiento per se. Distinto puede suceder para las provincias o distinto puede suceder para los particulares, que seguramente al encontrarse la Argentina inserta en el mundo van a conseguir préstamos muchísimo más bajos y mucho más beneficiosos que lo que pueden estar consiguiendo en la actualidad. Cuando recibimos la propuesta que expliqué hace un ratito, en la cual hablamos que era precisamente definida para tenedores de papeles mayores a 100 millones de dólares, vimos que a pesar de que esto era bueno para el país, era imperioso incorporarle o ampliar la propuesta al sector minorista, al retail. Porque para resolver el problema en la Argentina teníamos que encarar los distintos universos. Entonces, en esto es donde se hace un sacrificio para tratar de encontrar una oferta dentro del marco, la que la propia ley indica, que sea lo suficientemente tentadora o llamativa para quienes tienen que entrar a jugar en esta particular situación. Al minorista le terminaremos entregando un bono sin quita. ¿En qué marco? Esta Argentina creció mucho más de lo esperado, cumplió con lo pactado y ello implicó que los que se vinieron al canje no tuvieron beneficios. Entonces, esta visión, que hoy le decía no era más que una expresión de deseo cuando se hizo el canje en el 2005 y que hoy puede exhibirse en el mundo como una realidad inevitable, nos permite hoy hablar claramente de cuáles son los elementos que se están ofreciendo. Al minorista se le entrega un bono sin quita, con vencimiento en el 2038, vuelvo a insistir, es sin quita. En el 2005 también hubo una opción par a la cual estamos dando ahora. Debe aclarar que el bono par tiene un monto máximo de emisión que es de 2.000 millones de dólares, aquellos que lleguen cuando esto sucedió, porque es first in, first out, primero entrado, primero salido, el que primero entró llegó a las posibilidades de acceder a este tipo de acciones, los que no puedan entrarán con el otro bono. Es por orden de ingreso. Otro dato importante es que los intereses desvengados entre el 1 de enero del 2004 y la actualidad se le van a pagar en efectivo al minorista. En el año 2005, si bien no se pagó en efectivo, se hizo una cosa muy parecida, porque se pagó con un bono que estaba emitido en el año 2003, cuyos cupones vencían algunos días después, con lo cual prácticamente lo que se hizo es exactamente lo mismo que en aquella oportunidad. Entonces, repasando la opción minorista, le entregamos un cupón par con una tasa de 1,5 anual, le pagamos los intereses en efectivos devengados entre el 1 de enero de 2004 a la actualidad y se entrega un cupón PBI igual que en el 2005. Lo que es muy distinta es la perspectiva. El resto de la opción recibe lo que se conoce como bono discount. Por cada 100 dólares que se presenten del bono viejo, 33,7 dólares recibirán del bono nuevo en las mismas condiciones que en el 2005. Por los intereses devengados en el 1 de enero del 2004 y la actualidad recibirán un bono global que con vencimiento en el 2017 que paga una tasa de 8,5 de interés, el mismo valor que los intereses devengados y el cupón de PBI por el 100% de los dólares que traía. Cabe aclarar que el cupón del PBI solo se cobra si la Argentina crece más del 3% su producto durante ese año. En 2005 el cupón de PBI no se lo puso en valor, no se le dio el reconocimiento real que tenía, no se entendió, se suponía que no iba a funcionar, se entendía que las condiciones no estaban dadas para que así fueran. Vuelvo a insistir, son el 3% de esto y los 3
aumentan el stock de la deuda. Creo, señor presidente, más o menos haber hecho un bosquejo de todo lo que tenemos como el canje, que en definitiva había sido el tema que yo había propuesto para hablar en primer término. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar a... Senadora Montero, comienzan las preguntas. Vamos a recorrer la ciudad de Buenos Aires, así les cuento cuál es la temperatura en estos momentos. La tarde está muy linda, Vamos al Congreso de la Nación, la actividad hoy en el Senado, con la presencia ya del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, donde da un informe sobre la gestión y además responderá algunas preguntas que se han hecho por anticipado. Estamos con Gonzalo Asís en vivo. Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Franco? Muy buenas tardes, ya estamos en el recinto, hay 49, 50 presencias ya de senadores sentados en las bancas, ya se ha izado la bandera, ya comenzó la sesión, se han votado en un principio una serie de acuerdos, entre ellos quizás el que más repercusión tiene en los medios es el que tiene que ver justamente con llevar al interior el debate por la ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que justamente prevé la posibilidad de casamiento para personas del mismo sexo. Una vez que esto concluyó, quien hoy preside la sesión, que es el senador José Pampuro, en ausencia de Julio Cobos, que está ejerciendo la presidencia de la Nación a raíz del viaje de la presidenta Cristina Fernández a Uruguay, decía José Pampuro, ha ya solicitado que se le informe al jefe de gabinete Aníbal Fernández que puede ingresar al recinto. Sabemos que Aníbal Fernández estaba hasta hace un minuto en un salón adjunto, que es el Salón Eva Perón, el Salón Rosado, y que en este momento ya se le está informando y ahí vemos cómo el jefe de gabinete de ministros está haciendo su entrada, está saludando en este momento a Pampuro, acompañado por una serie de asesores que lo secundarán en una mesa central ubicada justamente en el núcleo que tiene esta Cámara de Diputados. Vemos cómo Aníbal Fernández saluda en este momento a la senadora Bortolossi, está saludando uno a uno a los senadores que componen el bloque del Frente para la Victoria, en esta que es la segunda visita que el jefe de gabinete hace a la Cámara Alta desde el comienzo de su gestión en este cargo, a mediados del año 2009. Decíamos en Todo Noticias a lo largo de toda la mañana y también al mediodía. Es decir, en 10 meses, Gonzalo, 2 veces fue el jefe de gabinete a dar un informe de gestión. Exactamente, la última vez fue en el mes de septiembre del año pasado, que vino a senadores, en noviembre vino a la Cámara de Diputados. Vos sabés, Franco, que exactamente la Constitución estipula que una vez por mes debería hacerlo el jefe de gabinete, alternativamente a una de las cámaras, es decir, un mes a senadores, al mes siguiente a diputados. Esto no se cumple a lo largo de la historia. Vos sabés que la jefatura de gabinete es una figura que fue creada por la reforma del año 1994 y desde entonces jamás se cumplió, según el artículo 101, esto de que el jefe de gabinete visite el Parlamento, pero bueno, Aníbal Fernández por segunda vez viene hoy a la Cámara de Senadores. Está saludando a todos los legisladores, también a los radicales ahora en este caso, ¿no? Es decir, a los legisladores de la oposición. Está dando toda la vuelta, así es, Franco. Sí, sí. Bueno, son 72, ¿no? Vos decías que presentes hay 50 por ahora. En este momento tenemos 43, vos sabés que a medida que se van levantando de las bancas va cambiando, pero bueno, entre 40 y 50 legisladores están presentes, incluyendo a Carlos Saúl Menem, que como vos sabés, y como todos sabemos, su presencia no es permanente los días de sesión aquí en la Cámara de Senadores. Ahí saludan el jefe de gabinete. A los socialistas también, a Rubén Giustiniani, saludó recién. Ahí lo va a saludar a Ernesto Sanz, al senador Martínez del radicalismo, ahí a Gerardo Morales, a Naidenov, bueno, a todo el bloque de la Unión Cívica Radical, y ya está su silla preparada en el centro del salón para empezar a responder una serie de preguntas. Vos sabés, Franco, que en parte ya respondió Aníbal Fernández por escrito, porque se le enviaron las preguntas el 14 de mayo, y ayer en un CD, mientras vemos cómo continúa el salón. ¿De qué se ríe Pampuro? ¿Cómo? ¿De qué se ríe Pampuro? ¿Del saludo a todos los senadores? Exactamente, claro. ¿El efecto bicentenario? Es el efecto bicentenario. Bueno, una de las preguntas que se le va a hacer, Franco, casualmente, es justamente el nivel de gastos que el Poder Ejecutivo ha hecho para los festejos de los 4 días de feriado que ha tenido la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo. Ahí Aníbal Fernández, que tiene por un lado una computadora y enfrente un retorno muy pequeñito de imagen, un monitor, donde él se podrá ver a sí mismo, también un iPad, que es esta computadora que consta únicamente de una pantalla, donde el jefe de gabinete tiene
los principales puntos de su locución, que dicen durará unos 40 minutos para que después los principales senadores de bloque empiecen con las preguntas. Los jefes de bloque tienen 40 minutos para hablar y los senadores ordinarios tienen 10 minutos cada uno para hacer su locución con las preguntas. Preguntas que ya fueron anticipadas, ¿no, Gonzalo? Sí, el día 14 de mayo se le mandaron las preguntas por escrito a Aníbal Fernández. El jefe de gabinete respondió por escrito en un CD que llegó al Congreso ayer en la mañana, y ahora los senadores tendrán la posibilidad de repreguntar las cuestiones importantes. Sabemos, Franco, que tanto el tema del INDEC, las relaciones comerciales con las presuntas coimas con Venezuela también están en la lista, las obras públicas, el canje de la deuda, las relaciones con el campo, el manejo de aerolíneas argentinas, la administración de fondos del ANSES y la relación entre el Estado Nacional y las provincias son los temas fundamentales que los senadores quieren intercambiar en esta interpelación que está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Si te parece, escuchemos el audio y veamos las imágenes de la sesión en el recinto con el jefe de gabinete. Muy bien, Gonzalo. Para institucionalizar el agravio. Y tales expresiones, señor presidente, y voy a ser corto. No, pero discúlpeme, senador. Estoy en el uso pero está fuera del reglamento. Le aclaro que le di la palabra por una cuestión de respeto. Termino, Sí. señor presidente. En primer lugar, Termine, tales expresiones, primero, tienen que ver con una actitud impropia para un funcionario y senadores que fueron electos por el voto popular por parte de un funcionario designado por decreto. Y en segundo lugar, porque las bandas no son organizaciones propias de la política republicana. Y además porque el rango institucional que ocupa el señor jefe de gabinete lo obligan a precisar quiénes constituyen dicha banda. Resalto esto, que formamos parte de este honorable cuerpo, porque esto dicta mucho de los bandoleros que integran la banda. Por lo tanto, señor presidente, le pido al señor jefe de gabinete que rectifique públicamente en este recinto sus manifestaciones. Sí, senador Pichetto. No, realmente no tenemos un precedente como este que se utilice dentro de lo que es una sesión especial, un ataque y venir a plantear cuestiones que son propias del ámbito de discusión de la política. Es como si nosotros, señor presidente, vendríamos acá a pedir que se desagravie a la presidenta de la Nación o a la expresidenta cuando se le dice desde la oposición cualquier cosa. O cuando uno lee en los medios reproducciones de declaraciones que son propias del fragor político, que a veces se dicen y a veces hasta puede haber excesos en el marco de la libertad política e institucional que vive la Argentina, y vengamos a hacernos acá un planteo como aprovechando una circunstancia como esta. Me parece que no se ajusta al estilo, a la forma de este Senado, y lo que queremos decir es que en la réplica, en la discusión política, en la frontalidad que tiene la discusión política en la Argentina, se dicen cosas, recibimos críticas, cuestionamientos y agravios que también aceptamos como formas que indudablemente no nos gustan a veces, pero que están en la propia naturaleza de la acción política. Así que no tiene nada que desagraviar el jefe de gabinete. Me parece que lo que tiene que empezar es la sesión especial para la cual estaba convocado. Bueno, vamos a escuchar al jefe de gabinete, senador Morales. Un minutito, pero no quiero entrar en polémica con este tema. Escuchemos y después hagamos las preguntas. No quiero hacer preguntas. Señor presidente, Sí. ¿puedo hablar un segundito? No, yo pedí la No, palabra, no. presidente. Sí, No, un segundo, Morales, y le quiero dar la palabra al jefe de gabinete. Ok. Presidente, no se trata de cualquier hecho. Nosotros no podemos soslayar a partir de la presencia del jefe de gabinete este planteo que ha hecho el senador Cano por la provincia de Tucumán, toda vez que hemos presentado una moción de censura en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional. Así nosotros no podemos soslayar ni hacernos los distraídos, estando el jefe de gabinete acá, sobre que ha sido un planteo que motivó esta presentación, que se está tramitando en las comisiones respectivas. Así que esperamos que en oportunidad en que le toque al jefe de gabinete desarrollar el informe,
se rectifique sobre sus dichos. Esto le va a venir bien al cuerpo, no solo a la institución vicepresidente de la Nación, sino al cuerpo, al Senado de la Nación. Muy bien. Ahora sí tiene la palabra el señor jefe de gabinete. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy satisfecho de poder cumplir con una responsabilidad constitucional que el artículo 101 de la Constitución me impone. Pero no voy a dejar pasar este tema. Me parece que es de bien nacido hablar con las cosas claras. Y si hay algo que no hago es callarme la boca nunca. Y no me voy a callar la boca nunca. Ahora, cuando las cosas se sacan de contexto y en qué términos se utilizan, es mucho más complicado. Con lo cual habría que haberlo visto en aquel contexto que si usted me pide que se lo cuente, ni me acuerdo. Con lo cual, en primer lugar, en ningún momento mi objetivo fue ofender a las cámaras de senadores, ni a la Cámara de Diputados, ni mucho menos a un poder de la República. Con lo cual, creo que esto tiene que quedar aclarado porque no tengo ningún interés. Ni lo tuve en aquel momento, aunque no recuerde de qué estaba hablando, porque no lo recuerdo, ni lo tengo en este momento y no lo tendré nunca, porque soy muy respetuoso de esas cosas. Así que creo haber cumplido con las aclaraciones pertinentes y no me parece que esté mal que los dos senadores hayan pedido que yo me rectificara. Primero, no tengo que rectificarme porque yo no recuerdo haber hecho nada que ofendiera a la Cámara. Pero si así fuera, ¿cuál es el problema? Si no me siento que se me caigan los anillos o que me sienta disminuido, ni mucho menos por el estilo. Así que, bueno, creo haber cumplido con el objetivo. Muy bien, comenzamos con el tema que habíamos propuesto. El objetivo era plantearnos el tema del canje. Creo que habíamos avanzado lo suficiente como para comenzar a hablar de temas que nos importan y que es imperioso que se vaya haciendo conocer algunos de los temas. Creo que hay cierta información referida al canje de deuda que oportunamente aprobó este Congreso, que es necesario que se conozca. Como es conocido por todos, en el 2005 abrimos esa posibilidad a los argentinos del canje de deuda para todos los acreedores de nuestro país que aceptaran la quita y las condiciones establecidas oportunamente. Una parte se resolvió en tales condiciones, pero quedó sin efectuar el canje una cantidad de acreedores que en esta, digamos, que es la última oportunidad, estamos tratando de incorporar reduciendo al mínimo la deuda en estos términos. ¿Por qué la señora Presidenta de la Nación decidió abrir nuevamente el canje? Porque a diferencia del año 2005, donde la propuesta estaba sostenida por las acciones emprendidas por nuestro gobierno y nada más que eso, en el 2008 los agentes representativos del mercado, por llamarlos de alguna manera, nos plantearon que la evolución de la economía de los argentinos, le había demostrado que se habían equivocado oportunamente. No habían entrado en el canje y ahora tienen la vocación de hacerlo. A partir de esa particular situación, la señora Presidenta instruyó al Ministro de Economía para que comience a trabajar en tal sentido. La primera decisión es contratar bancos especializados, como se hizo en el año 2005. En este caso se contrataron el Banco Berkeley, el Banco Citi y el Banco Deutsche, 3 bancos muy fuertes. El Berkeley porque era el que traía una propuesta concreta, un banco europeo, el Deutsche, otro banco europeo, que es el que permitía trabajar sobre la parte continental, y un banco americano, el Citi, para las deudas existentes en los Estados Unidos. La segunda decisión fue elevar el proyecto de ley al Congreso, porque recordemos todos que en aquel momento regía la ley Cerrojo que impedía reabrir este canje. Se aprueba por amplia mayoría en las dos cámaras, abriendo el cerrojo hasta el 31 de diciembre del 2010, permitimos plantear el nuevo canje. Como es de conocimiento de los senadores, las condiciones de autorización exigen que las condiciones sobre las que estamos trabajando puntualmente deben ser inferiores a las establecidas en el año 2005 e impide otorgar cualquier tipo de beneficios a aquellos acreedores que estén en litigio con el Estado argentino. Razonemos que estamos hablando de 18.300 millones de dólares a reestructurar, compatible con los 82.000 millones de dólares reestructurados oportunamente en el año 2005. Esos 18.300 millones los tendremos que ir descomponiendo. La primera parte son unos 3.000 millones que se encuentran en poder de los fondos buitres. De los 15.000 millones restantes tenemos algo así como 5.000. Estamos hablando siempre en números muy globales porque no podemos sostenerlo de al lado porque es imposible, impracticable poder conocerlo con más exactitud. Es más o menos lo que se conoce como retail o minoristas.
entendiendo por tales aquellos cuya tenencia no superan los $50.000. El resto son todos institucionales. Dentro de los institucionales, de los préstamos institucionales, separamos aquellos cuya tenencia fuera mayor a los $100 millones. Ese fue el primer paso que se hizo. Y a esto salimos a buscar. Se hizo un roadshow visitando los distintos países, donde se constaba que existían papeles de la deuda argentina en tales condiciones, y con satisfacción debo decir que entraron todos en el canje. Los que se tenía previsto, el 100% entró en el canje. Ahora estamos en una segunda etapa a la cual esperamos que los minoristas y los institucionales menores de los $100 millones acepten las condiciones y ingresen al canje. Digamos que los lugares específicos donde nos consta que existen más papeles minoristas con tenencia de papeles argentinos es en Italia, Alemania y Japón, y los institucionales menores de $100 millones en Suiza fundamentalmente. En estos casos se hace imposible, como se hizo con los casos mayores a $100 millones, hacer un roadshow y sentarse mano a mano con el acreedor para contarle cuál es la situación del país, cuáles son las formas en que le puede dar a la negociación o cómo es el análisis formal que se puede plantear para tratar de ponernos de acuerdo entre todos y utilizar la situación en estas formas. En esos lugares hemos hecho varias publicaciones en los diarios, le han hecho notas periodísticas al ministro de Economía, al secretario de Política Económica, al equipo que ha viajado para tratar de multiplicar el conocimiento por parte de los tenedores minoristas de papeles argentinos. Y también hemos instalado call center en cada uno de los países y web con información precisa respecto de estos movimientos en cada uno de los idiomas respecto de estos lugares. Un análisis que es importante: nuestros papeles nunca fueron concebidos como un negocio minorista. Los papeles argentinos fueron concebidos como un negocio mayorista. En los países donde estos papeles fueron vendidos a minoristas, la realidad debe correr por cuenta de los responsables que esa colocación le hicieron a los minoristas, entre comillas, aprovechándose de una situación que desconocían, porque el papel podía ser muy rentable, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Es un papel que pagaba tanto rentabilidad, seguramente era porque detrás de él había una inconsistencia que a la postre terminó mostrándose o exhibiéndose de la peor manera. Sobre los datos, como estamos trabajando con los minoristas, algunas cosas las voy a deber porque estamos en pleno proceso. Esto tendría que haber vencido en el día de hoy, pero como es de conocimiento, la Comisión de Valores italiana pidió 2 semanas de aplazamiento del vencimiento, que se concede a todo efecto y para todos los países, porque tiene dificultades para procesar una cantidad muy importante de órdenes que tienen respecto de solicitudes para acceder al canje. El canje no lo va a efectuar el Ministerio de Economía, ni el equipo del Ministro de Economía, ni los 3 bancos mencionados. Por eso hubo que designar un banco como agente, que es quien llevará la parte operativa. Fácticamente es el que cambia el bono viejo por el nuevo bono fundamental. Este agente es el Bank of New York, hace las veces de fiduciario en Argentina, siendo el número 1 en el mundo. Los títulos para conocimiento de todo no están físicamente en un banco, constan en las comisiones de valores. Entonces, este banco, la función que hace es el contacto con esas 3 comisiones. Las más importantes son la Clearstream, Euroclear y DTC, que se ocupan del sistema de clearing que es sumamente complicado en el marco del manejo de este tipo de bonos. Bien, estamos escuchando al jefe de gabinete ante el Senado dando un informe sobre varios temas. Comenzó con el primero, que tiene que ver... Vamos rápidamente al recinto del Senado, donde está llegando Aníbal Fernández. Allí se lo va a observar entonces Aníbal Fernández, quien está saludando a todos los presentes. Recordemos que hablará del uso de reservas, de los costos por los festejos del Bicentenario y, como siempre, este informe de gestión que debe hacer en el Congreso, recibir las preguntas de los senadores y luego explicar, dar cuenta de lo que ha sucedido en estos meses de gestión. Dijo apenas llegaba al Congreso que va a responder a todas las preguntas, pero que justamente lo que tiene preparado, como para comenzar, es sobre el canje de deuda. Muchas cuestiones seguramente de parte de la oposición a la hora de preguntar y de alguna forma ahondar en lo que se ha hecho en este tiempo. Luego de 9 meses de ausencia, el jefe de gabinete entonces, Aníbal Fernández, va a volver al Senado para presentar el informe de gestión.
Como indicaba Fer, además del uso de las reservas y de los fondos del ANSES, tendrá que hablar del INDEC, de la relación con Venezuela y de los gastos que mencionábamos sean utilizados para los festejos del Bicentenario. No, pero discúlpeme, senador. Allí, escuchando lo que se está planteando en la previa a que comience este informe, en vivo y en directo desde el Congreso. Escuchemos lo que ocurre. Tales expresiones, primero, tiene que ver con una actitud impropia para un funcionario y senadores que fueron electos por el voto popular por parte de un funcionario designado por decreto. Y en segundo lugar, porque las bandas no son organizaciones propias de la política republicana. Y además porque el rango institucional que ocupa el señor jefe de gabinete lo obligan a precisar quiénes constituyen dicha banda. Resalto esto, que formamos parte de este honorable cuerpo, porque esto dicta mucho de los bandoleros que integran la banda. Por lo tanto, señor presidente, le pido al señor jefe de gabinete que rectifique públicamente en este recinto sus manifestaciones. Sí, senador Pichetto. No, realmente no tenemos un precedente como este que se utilice dentro de lo que es una sesión especial un ataque y venir a plantear cuestiones que son propias del ámbito de discusión de la política. Es como si nosotros, señor presidente, vendríamos acá a pedir que se desagravie a la presidenta de la Nación o a la expresidenta cuando se le dice desde la oposición cualquier cosa. O cuando uno lee en los medios reproducciones de declaraciones que son propias del fragor político, que a veces se dicen y a veces hasta puede haber excesos en el marco de la libertad política e institucional que vive la Argentina, y vengamos a hacernos acá un planteo como aprovechando una circunstancia como esta. Me parece que no se ajusta al estilo, a la forma de este Senado, y lo que queremos decir es que en la réplica, en la discusión política, en la frontalidad que tiene la discusión política en la Argentina, se dicen cosas, recibimos críticas, cuestionamientos y agravios que también aceptamos como formas que indudablemente no nos gustan a veces, pero que están en la propia naturaleza de la acción política. Así que no tiene nada que desagraviar el jefe de gabinete. Me parece que lo que tiene que empezar es la sesión especial para la cual estaba convocado. Bueno, vamos a escuchar al jefe de gabinete, senador Morales. Un minutito, pero no quiero entrar en polémica con este tema. Escuchemos y después hagamos las preguntas. No quiero hacer preguntas. Señor presidente, sí. ¿Puedo hablar un segundito? No, yo pedí la palabra, presidente. Sí, un segundo, Morales, y le quiero dar la palabra al jefe de gabinete. Ok. Presidente, no se trata de cualquier hecho. Nosotros no podemos soslayar a partir de la presencia del jefe de gabinete este planteo que ha hecho el senador Cano por la provincia de Tucumán, toda vez que hemos presentado una moción de censura en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional. Así nosotros no podemos soslayar ni hacernos los distraídos, estando el jefe de gabinete acá, sobre que ha sido un planteo que motivó esta presentación, que se está tramitando en las comisiones respectivas. Así que esperamos que en oportunidad en que le toque al jefe de gabinete desarrollar el informe, se rectifique sobre sus dichos. Esto le va a venir bien al cuerpo, no solo a la institución vicepresidente de la Nación, sino al cuerpo, al Senado de la Nación. Muy bien, ahora sí tiene la palabra el señor jefe de gabinete. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy satisfecho de poder cumplir con una responsabilidad constitucional que el artículo 101 de la Constitución me impone. Pero no voy a dejar pasar este tema. Me parece que es de bien nacido hablar con las cosas claras. Y si hay algo que no hago es callarme la boca nunca. Y no me voy a callar la boca nunca. Ahora, cuando las cosas se sacan de contexto y en qué términos se utilizan, es mucho más complicado. Con lo cual habría que haberlo visto en aquel contexto que si usted me pide que se lo cuente, ni me acuerdo. Con lo cual, en primer lugar, en ningún momento mi objetivo fue ofender a las cámaras de senadores, ni a la Cámara de Diputados, ni mucho menos a un poder de la República. Con lo cual, creo que esto tiene que quedar aclarado porque no tengo ningún interés. Ni lo tuve en aquel momento, aunque no recuerde de qué estaba hablando, porque no lo recuerdo, ni lo tengo en este momento y no lo tendré nunca, porque soy muy respetuoso de esas cosas. Así que creo haber cumplido con las
aclaraciones pertinentes y no me parece que esté mal que los dos senadores hayan pedido que yo me rectificara. Primero, no tengo que rectificarme porque yo no recuerdo haber hecho nada que ofendiera a la Cámara. Pero si así fuera, ¿cuál es el problema? Si no me siento que se me caigan los anillos o que me sienta disminuido, ni mucho menos por el estilo. Así que, bueno, creo haber cumplido con el objetivo. Muy bien, comenzamos con el tema que habíamos propuesto. El objetivo era plantearnos el tema del canje. Creo que habíamos avanzado lo suficiente como para comenzar a hablar de temas que nos importan y que es imperioso que se vaya haciendo conocer algunos de los temas. Creo que hay cierta información referida al canje de deuda que oportunamente aprobó este Congreso, que es necesario que se conozca. Como es conocido por todos, en el 2005 abrimos esa posibilidad a los argentinos del canje de deuda para todos los acreedores de nuestro país que aceptaran la quita y las condiciones establecidas oportunamente. Una parte se resolvió en tales condiciones, pero quedó sin efectuar el canje una cantidad de acreedores que en esta, digamos, que es la última oportunidad, estamos tratando de incorporar reduciendo al mínimo la deuda en estos términos. ¿Por qué la señora Presidenta de la Nación decidió abrir nuevamente el canje? Porque a diferencia del año 2005, donde la propuesta estaba sostenida por las acciones emprendidas por nuestro gobierno y nada más que eso, en el 2008 los agentes representativos del mercado, por llamarlos de alguna manera, nos plantearon que la evolución de la economía de los argentinos, le había demostrado que se habían equivocado oportunamente. No habían entrado en el canje y ahora tienen la vocación de hacerlo. A partir de esa particular situación, la señora Presidenta instruyó al Ministro de Economía para que comience a trabajar en tal sentido. La primera decisión es contratar bancos especializados, como se hizo en el año 2005. En este caso se contrataron el Banco Berkeley, el Banco Citi y el Banco Deutsche, tres bancos muy fuertes. El Berkeley porque era el que traía una propuesta concreta, un banco europeo, el Deutsche, otro banco europeo, que es el que permitía trabajar sobre la parte continental, y un banco americano, el Citi, para las deudas existentes en los Estados Unidos. La segunda decisión fue elevar el proyecto de ley al Congreso, porque recordemos todos que en aquel momento regía la ley Cerrojo que impedía reabrir este canje. Se aprueba por amplia mayoría en las dos cámaras, abriendo el cerrojo hasta el 31 de diciembre del 2010, permitiendo plantear el nuevo canje. Como es de conocimiento de los senadores, las condiciones de autorización exigen que las condiciones sobre las que estamos trabajando puntualmente deben ser inferiores a las establecidas en el año 2005 e impide otorgar cualquier tipo de beneficios a aquellos acreedores que estén en litigio con el Estado argentino. Razonemos que estamos hablando de 18.300 millones de dólares a reestructurar, compatible con los 82.000 millones de dólares reestructurados oportunamente en el año 2005. Esos 18.300 millones los tendremos que ir descomponiendo. La primera parte son unos 3.000 millones que se encuentran en poder de los fondos buitres. De los 15.000 millones restantes tenemos algo así como 5.000, estamos hablando siempre en números muy globales porque no podemos sostenerlo de al lado porque es imposible e impracticable poder conocerlo con más exactitud. Es más o menos lo que se conoce como retail o minoristas, entendiendo por tales aquellos cuya tenencia no superan los 50.000 dólares. El resto son todos institucionales. Dentro de los institucionales, de los préstamos institucionales, separamos aquellos cuya tenencia fuera mayor a los 100 millones de dólares. Ese fue el primer paso que se hizo. Y a esto salimos a buscar. Se hizo un roadshow visitando los distintos países, donde se constaba que existían papeles de la deuda argentina en tales condiciones, y con satisfacción debo decir que entraron todos en el canje. Los que se tenía previsto, el 100% entró en el canje. Ahora estamos en una segunda etapa a la cual esperamos que los minoristas y los institucionales menores de los 100 millones de dólares acepten las condiciones y ingresen al canje. Digamos que los lugares específicos donde nos consta que existen más papeles minoristas con tenencia de papeles argentinos es en Italia, Alemania y Japón, y los institucionales menores de 100 millones de dólares en Suiza fundamentalmente. En estos casos se hace imposible, como se hizo con los casos mayores a 100 millones de dólares, hacer un roadshow y sentarse mano a mano
con el acreedor para contarle cuál es la situación del país, cuáles son las formas en que le puede dar a la negociación o cómo es el análisis formal que se puede plantear para tratar de ponernos de acuerdo entre todos y utilizar la situación en estas formas. En esos lugares hemos hecho varias publicaciones en los diarios, le han hecho notas periodísticas al ministro de Economía, al secretario de Política Económica, al equipo que ha viajado para tratar de multiplicar el conocimiento por parte de los tenedores minoristas de papeles argentinos. Y también hemos instalado call center en cada uno de los países y web con información precisa respecto de estos movimientos en cada uno de los idiomas respecto de estos lugares. Un análisis que es importante: nuestros papeles nunca fueron concebidos como un negocio minorista. Los papeles argentinos fueron concebidos como un negocio mayorista. En los países donde estos papeles fueron vendidos a minoristas, la realidad debe correr por cuenta de los responsables que esa colocación le hicieron a los minoristas, entre comillas, aprovechándose de una situación que desconocían, porque el papel podía ser muy rentable, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Es un papel que pagaba tanto rentabilidad, seguramente era porque detrás de él había una inconsistencia que a la postre terminó mostrándose o exhibiéndose de la peor manera. Sobre los datos, como estamos trabajando con los minoristas, algunas cosas las voy a deber porque estamos en pleno proceso. Esto tendría que haber vencido en el día de hoy, pero como es de conocimiento, la Comisión de Valores italiana pidió 2 semanas de aplazamiento del vencimiento, que se concede a todo efecto y para todos los países, porque tiene dificultades para procesar una cantidad muy importante de órdenes que tienen respecto de solicitudes para acceder al canje. El canje no lo va a efectuar el Ministerio de Economía, ni el equipo del Ministro de Economía, ni los 3 bancos mencionados. Por eso hubo que designar un banco como agente, que es quien llevará la parte operativa. Fácticamente es el que cambia el bono viejo por el nuevo bono fundamental. Este agente es el Bank of New York, hace las veces de fiduciario en Argentina, siendo el número 1 en el mundo. Los títulos, para conocimiento de todo, no están físicamente en un banco, constan en las comisiones de valores. Entonces, este banco, la función que hace es el contacto con esas 3 comisiones. Las más importantes son la Clearstream, Euroclear y DTC, que se ocupan del sistema de clearing que es sumamente complicado en el marco del manejo de este tipo de bonos. En resumidas cuentas, la gente lo que hace es tomar el bono viejo, arma la orden, la incorpora al sistema y se carga de hacer entrega del título nuevo y que aparezca en la cuenta del titular. Este gobierno fijó una política de desendeudamiento que la viene sosteniendo y manteniendo desde el primer momento, y que esto está en ese sentido. El beneficio para el país viene por normalizar las relaciones financieras con el exterior y no por la búsqueda de financiamiento per se. Distinto puede suceder para las provincias o distinto puede suceder para los particulares, que seguramente al encontrarse la Argentina inserta en el mundo van a conseguir préstamos muchísimo más bajos y mucho más beneficiosos que lo que pueden estar consiguiendo en la actualidad. Cuando recibimos la propuesta que expliqué hace un ratito, en la cual hablamos que era precisamente definida para tenedores de papeles mayores a 100 millones de dólares, vimos que a pesar de que esto era bueno para el país, era imperioso incorporarle o ampliar la propuesta al sector minorista, al retail. Porque para resolver el problema en Argentina teníamos que encarar los distintos universos. Entonces, en esto es donde se hace un sacrificio para tratar de encontrar una oferta dentro del marco, la que la propia ley indica, que sea lo suficientemente tentadora o llamativa para quienes tienen que entrar a jugar en esta particular situación. Al minorista le terminaremos entregando un bono sin quita. ¿En qué marco? Esta Argentina creció mucho más de lo esperado, cumplió con lo pactado y ello implicó que los que se vinieron al canje no tuvieron beneficios. Entonces, esta visión que hoy le decía no era más que una expresión de deseo cuando se hizo el canje en el 2005 y que hoy puede exhibirse en el mundo como una realidad inevitable, nos permite hoy hablar claramente de cuáles son los elementos que se están ofreciendo. Al minorista se le entrega un bono sin quita con vencimiento en el 2038, vuelvo a insistir, es sin quita.
En el 2005 también hubo una opción par a la cual estamos dando ahora. Debe aclarar que el bono par tiene un monto máximo de emisión que es de 2.000 millones de dólares, aquellos que lleguen cuando esto sucedió, porque es first in, first out, primero entrado, primero salido, el que primero entró llegó a las posibilidades de acceder a este tipo de acciones, los que no puedan entrarán con el otro bono. Es por orden de ingreso. Otro dato importante es que los intereses desvengados entre el 1 de enero del 2004 y la actualidad se le van a pagar en efectivo al minorista. En el año 2005, si bien no se pagó en efectivo, se hizo una cosa muy parecida, porque se pagó con un bono que estaba emitido en el año 2003, cuyos cupones vencían algunos días después, con lo cual prácticamente lo que se hizo es exactamente lo mismo que en aquella oportunidad. Entonces, repasando la opción minorista, le entregamos un cupón par con una tasa de 1,5 anual, le pagamos los intereses en efectivos devengados entre el 1 de enero de 2004 a la actualidad y se entrega un cupón PBI igual que en el 2005. Lo que es muy distinta es la perspectiva. El resto de la opción recibe lo que se conoce como bono discount. Por cada $100 que se presenten del bono viejo, 33.7 dólares recibirán del bono nuevo, en las mismas condiciones que en el 2005. Por los intereses devengados en el 1 de enero del 2004 y la actualidad recibirán un bono global que con vencimiento en el 2017 que paga una tasa de 8,5 de interés, el mismo valor que los intereses devengados y el cuyo cupón de PBI por el 100% de los dólares que traía. Cabe aclarar que el cupón del PBI solo se cobra si la Argentina crece más del 3% su producto durante ese año. En 2005 el cupón de PBI no se lo puso en valor, no se le dio el reconocimiento real que tenía, no se entendió, se suponía que no iba a funcionar, se entendía que las condiciones no estaban dadas para que así fueran. Vuelvo a insistir, son el 3% de esto y los 3 aumentan el stock de la deuda. Creo, señor presidente, más o menos haber hecho un bosquejo de todo lo que tenemos como el canje, que en definitiva había sido el tema que yo había propuesto para hablar en primer término. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar a... Senadora Montero, comienzan las preguntas. Bien, buenas tardes, señor ministro. Gracias por su informe. Evidentemente, bueno, todavía nos faltará para dar un veredicto final con respecto a si el canje fue exitoso o no fue exitoso, cómo resultó, si cubrió las expectativas o no. Pero mi pregunta tiene que ver mucho con el sistema de confianza que hay que generar, tanto a nivel nacional como internacional, para ser creíbles y optimizar el proceso del canje. Y en función de esto yo tengo una pregunta muy concreta que hacerle, que va en relación al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La verdad que este secretario... Allí entonces estamos en vivo y en directo desde el Senado. Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, está respondiendo a diversas cuestiones. Después de 9 meses, vuelve entonces al Congreso para dar cuenta de la gestión, desde el INDEC hasta el gasto que ha habido en las fiestas del Bicentenario. Serán ejes de este debate que se da en el Congreso. Más adelante vamos a volver para mantenerlos muy bien informados. Y también ustedes tienen la posibilidad de repetir, de rever o de ver otra vez las noticias que más les han gustado en la página de internet que tiene América Noticias. Allí en www.americanoticias.tv ustedes pueden ingresar, ver... Y a esto salimos a buscar. Se hizo un roadshow visitando los distintos países, donde se constaba que existían papeles de la deuda argentina en tales condiciones, y con satisfacción debo decir que entraron todos en el canje. Los que se tenía previsto, el 100% entró en el canje. Ahora estamos en una segunda etapa a la cual esperamos que los minoristas y los institucionales menores de los 100 millones de dólares acepten las condiciones y ingresen al canje. Digamos que los lugares específicos donde nos consta que existen más papeles minoristas con tenencia de papeles argentinos es en Italia, Alemania y Japón, y los institucionales menores de 100 millones de dólares en Suiza fundamentalmente. En estos casos se hace imposible, como se hizo con los casos mayores a 100 millones de dólares, hacer un roadshow y sentarse mano a mano
con el acreedor para contarle cuál es la situación del país, cuáles son las formas en que le puede dar a la negociación o cómo es el análisis formal que se puede plantear para tratar de ponernos de acuerdo entre todos y utilizar la situación en estas formas. En esos lugares hemos hecho varias publicaciones en los diarios, le han hecho notas periodísticas al ministro de Economía, al secretario de Política Económica, al equipo que ha viajado para tratar de multiplicar el conocimiento por parte de los tenedores minoristas de papeles argentinos. Y también hemos instalado call center en cada uno de los países y web con información precisa respecto de estos movimientos en cada uno de los idiomas respecto de estos lugares. Un análisis que es importante: nuestros papeles nunca fueron concebidos como un negocio minorista. Los papeles argentinos fueron concebidos como un negocio mayorista. En los países donde estos papeles fueron vendidos a minoristas, la realidad debe correr por cuenta de los responsables que esa colocación le hicieron a los minoristas, entre comillas, aprovechándose de una situación que desconocían, porque el papel podía ser muy rentable, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Es un papel que pagaba tanto rentabilidad, seguramente era porque detrás de él había una inconsistencia que a la postre terminó mostrándose o exhibiéndose de la peor manera. Sobre los datos, como estamos trabajando con los minoristas, algunas cosas las voy a deber porque estamos en pleno proceso. Esto tendría que haber vencido en el día de hoy, pero como es de conocimiento, la Comisión de Valores italiana pidió 2 semanas de aplazamiento del vencimiento, que se concede a todo efecto y para todos los países, porque tiene dificultades para procesar una cantidad muy importante de órdenes que tienen respecto de solicitudes para acceder al canje. El canje no lo va a efectuar el Ministerio de Economía, ni el equipo del Ministro de Economía, ni los 3 bancos mencionados. Por eso hubo que designar un banco como agente, que es quien llevará la parte operativa. Fácticamente es el que cambia el bono viejo por el nuevo bono fundamental. Este agente es el Bank of New York, hace las veces de fiduciario en Argentina, siendo el número 1 en el mundo. Los títulos para conocimiento de todo no están físicamente en un banco, constan en las comisiones de valores. Entonces, este banco, la función que hace es el contacto con esas 3 comisiones. Las más importantes son la Clearstream, Euroclear y DTC, que se ocupan del sistema de clearing que es sumamente complicado en el marco del manejo de este tipo de bonos. En resumidas cuentas, la gente lo que hace es tomar el bono viejo, arma la orden, la incorpora al sistema y se carga de hacer entrega del título nuevo y que aparezca en la cuenta del titular. Este gobierno fijó una política de desendeudamiento que la viene sosteniendo y manteniendo desde el primer momento, y que esto está en ese sentido. El beneficio para el país viene por normalizar las relaciones financieras con el exterior y no por la búsqueda de financiamiento per se. Distinto puede suceder para las provincias o distinto puede suceder para los particulares, que seguramente al encontrarse la Argentina inserta en el mundo van a conseguir préstamos muchísimo más bajos y mucho más beneficiosos que lo que pueden estar consiguiendo en la actualidad. Cuando recibimos la propuesta que expliqué hace un ratito, en la cual hablamos que era precisamente definida para tenedores de papeles mayores a 100 millones de dólares, vimos que a pesar de que esto era bueno para el país, era imperioso incorporarle o ampliar la propuesta al sector minorista, al retail. Porque para resolver el problema en la Argentina teníamos que encarar los distintos universos. Entonces, en esto es donde se hace un sacrificio para tratar de encontrar una oferta dentro del marco, la que la propia ley indica, que sea lo suficientemente tentadora o llamativa para quienes tienen que entrar a jugar en esta particular situación. Al minorista le terminaremos entregando un bono sin quita. ¿En qué marco? Esta Argentina creció mucho más de lo esperado, cumplió con lo pactado y ello implicó que los que se vinieron al canje no tuvieron beneficios. Entonces, esta visión que hoy le decía no era más que una expresión de deseo cuando se hizo el canje en el 2005 y que hoy puede exhibirse en el mundo como una realidad inevitable, nos permite hoy hablar claramente de cuáles son los elementos que se están ofreciendo. Al minorista se le entrega un bono sin quita con vencimiento en el 2038,
Vuelvo a insistir, es sin quita. En el 2005 también hubo una opción par a la cual estamos dando ahora. Debe aclarar que el bono par tiene un monto máximo de emisión que es de 2.000 millones de dólares, aquellos que lleguen cuando esto sucedió, porque es first in, first out, primero entrado, primero salido, el que primero entró llegó a las posibilidades de acceder a este tipo de acciones, los que no puedan entrarán con el otro bono. Es por orden de ingreso. Otro dato importante es que los intereses desvengados entre el 1 de enero del 2004 y la actualidad se le van a pagar en efectivo al minorista. En el año 2005, si bien no se pagó en efectivo, se hizo una cosa muy parecida, porque se pagó con un bono que estaba emitido en el año 2003, cuyos cupones vencían algunos días después, con lo cual prácticamente lo que se hizo es exactamente lo mismo que en aquella oportunidad. Entonces, repasando la opción minorista, le entregamos un cupón par con una tasa de 1,5 anual, le pagamos los intereses en efectivos devengados entre el 1 de enero de 2004 a la actualidad y se entrega un cupón PBI igual que en el 2005. Lo que es muy distinta es la perspectiva. El resto de la opción recibe lo que se conoce como bono discount. Por cada $100 que se presenten del bono viejo, 33.7 dólares recibirán del bono nuevo, en las mismas condiciones que en el 2005. Por los intereses devengados en el 1 de enero del 2004 y la actualidad recibirán un bono global que con vencimiento en el 2017 que paga una tasa de 8,5 de interés, el mismo valor que los intereses devengados y el cupón de PBI por el 100% de los dólares que traía. Cabe aclarar que el cupón del PBI solo se cobra si la Argentina crece más del 3% su producto durante ese año. En 2005 el cupón de PBI no se lo puso en valor, no se le dio el reconocimiento real que tenía, no se entendió, se suponía que no iba a funcionar, se entendía que las condiciones no estaban dadas para que así fueran. Vuelvo a insistir, son el 3% de esto y los 3 aumentan el stock de la deuda. Creo, señor presidente, más o menos haber hecho un bosquejo de todo lo que tenemos como el canje, que en definitiva había sido el tema que yo había propuesto para hablar en primer término. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar a... Senadora Montero, comienzan las preguntas. Bien, buenas tardes, señor ministro. Gracias por su informe. Evidentemente, bueno, todavía nos faltará para dar un veredicto final con respecto a si el canje fue exitoso o no fue exitoso, cómo resultó, si cubrió las expectativas o no. Pero mi pregunta tiene que ver mucho con el sistema de confianza que hay que generar, tanto a nivel nacional como internacional, para ser creíbles y optimizar el proceso del canje. Y en función de esto yo tengo una pregunta muy concreta que hacerle, que va en relación al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La verdad que este secretario... Allí entonces estamos en vivo y en directo desde el Senado. Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, está respondiendo a diversas cuestiones. Después de 9 meses vuelve entonces al Congreso para dar cuenta de la gestión, desde el INDEC hasta el gasto que ha habido en las fiestas del Bicentenario. Serán ejes de este debate que se da en el Congreso. Más adelante vamos a volver para mantenerlos muy bien informados. Y también ustedes tienen la posibilidad de repetir, de rever o de ver otra vez las noticias que más les han gustado en la página de internet que tiene. Senador Pichetto. No, realmente no tenemos un precedente como este que se utilice dentro de lo que es una sesión especial, un ataque y venir a plantear cuestiones que son propias del ámbito de discusión de la política. Es como si nosotros, señor presidente, vendríamos acá a pedir que se desagravie a la presidenta de la Nación o a la expresidenta cuando se le dice desde la oposición cualquier cosa. O cuando uno lee en los medios reproducciones de declaraciones que son propias del fragor político, que a veces se dicen y a veces hasta puede haber excesos en el marco de la libertad política e institucional que vive la Argentina, y vengamos a hacernos acá
un planteo como aprovechando una circunstancia como esta. Me parece que no se ajusta al estilo, a la forma de este Senado, y lo que queremos decir es que en la réplica, en la discusión política, en la frontalidad que tiene la discusión política en la Argentina, se dicen cosas, recibimos críticas, cuestionamientos y agravios que también aceptamos como formas que indudablemente no nos gustan a veces, pero que están en la propia naturaleza de la acción política. Así que no tiene nada que desagraviar el jefe de gabinete. Me parece que lo que tiene que empezar es la sesión especial para la cual estaba convocado. Bueno, vamos a escuchar al jefe de gabinete, senador Morales. Un minutito, pero no quiero entrar en polémica con este tema. Escuchemos y después hagamos las preguntas. No quiero hacer preguntas. Señor presidente, sí. ¿Puedo hablar un segundito? No, yo pedí la palabra, presidente. Sí, un segundo, Morales, y le quiero dar la palabra al jefe de gabinete. Ok. Presidente, no se trata de cualquier hecho. Nosotros no podemos soslayar, a partir de la presencia del jefe de gabinete, este planteo que ha hecho el senador Cano por la provincia de Tucumán, toda vez que hemos presentado una moción de censura en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional. Así nosotros no podemos soslayar ni hacernos los distraídos, estando el jefe de gabinete acá, sobre este que ha sido un planteo que motivó esta presentación, que se está tramitando en las comisiones respectivas. Así que esperamos que en oportunidad en que le toque al jefe de gabinete desarrollar el informe, se rectifique sobre sus dichos. Esto le va a venir bien al cuerpo, no solo a la institución vicepresidente de la Nación, sino al cuerpo, al Senado de la Nación. Muy bien. Ahora sí tiene la palabra el señor jefe de gabinete. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy satisfecho de poder cumplir con una responsabilidad constitucional que el artículo 101 de la Constitución me impone. Pero no voy a dejar pasar este tema. Me parece que es de bien nacido hablar con las cosas claras. Y si hay algo que no hago es callarme la boca nunca. Y no me voy a callar la boca nunca. Ahora, cuando las cosas se sacan de contexto y en qué términos se utilizan, es mucho más complicado. Con lo cual habría que haberlo visto en aquel contexto que si usted me pide que se lo cuente, ni me acuerdo. Con lo cual, en primer lugar, en ningún momento mi objetivo fue ofender a las cámaras de senadores, ni a la Cámara de Diputados, ni mucho menos a un poder de la República. Con lo cual, creo que esto tiene que quedar aclarado porque no tengo ningún interés. Ni lo tuve en aquel momento, aunque no recuerde de qué estaba hablando, porque no lo recuerdo, ni lo tengo en este momento y no lo tendré nunca, porque soy muy respetuoso de esas cosas. Así que quiero haber cumplido con las aclaraciones pertinentes y no me parece que esté mal que los dos senadores hayan pedido que yo me rectificara. Primero, no tengo que rectificarme porque yo no recuerdo haber hecho nada que ofendiera a la Cámara. Pero si así fuera, ¿cuál es el problema? Si no me siento que se me caigan los anillos o que me sienta disminuido, ni mucho menos por el estilo. Así que, bueno, creo haber cumplido con el objetivo. Muy bien, comenzamos con el tema que habíamos propuesto. El objetivo era plantearnos el tema del canje. Creo que habíamos avanzado lo suficiente como para comenzar a hablar de temas que nos importan y que es imperioso que se vaya haciendo conocer algunos de los temas. Creo que hay cierta información referida al canje de deuda que oportunamente aprobó este Congreso, que es necesario que se conozca. Como es conocido por todos, en el 2005 abrimos esa posibilidad a los argentinos del canje de deuda para todos los acreedores de nuestro país que aceptaran la quita y las condiciones establecidas oportunamente. Una parte se resolvió en tales condiciones, pero quedó sin efectuar el canje una cantidad de acreedores que en esta, digamos, que es la última oportunidad, estamos tratando de incorporar reduciendo al mínimo la deuda en estos términos. ¿Por qué la señora Presidenta de la Nación decidió abrir nuevamente el canje? Porque a diferencia del año 2005, donde la propuesta estaba sostenida por las acciones emprendidas por nuestro gobierno y nada más que eso, en el 2008 los agentes representativos del mercado, por llamarlo de alguna manera, nos plantearon que la evolución de la economía de los argentinos, le había demostrado que se habían equivocado oportunamente. No habían entrado en el canje y ahora tienen la vocación de hacerlo. A partir de esa particular situación, la señora Presidenta instruyó al ministro de Economía para que comience a trabajar en tal sentido. La primera decisión
es contratar bancos especializados, como se hizo en el año 2005. En este caso se contrataron el Banco Berkeley, el Banco Citi, el Banco Deutsche, 3 bancos muy fuertes. El Berkeley porque era el que traía una propuesta concreta, un banco europeo, el Deutsche, otro banco europeo, que es el que permitía trabajar sobre la parte continental, y un banco americano, el Citi, para las deudas existentes en los Estados Unidos. La segunda decisión fue elevar el proyecto de ley al Congreso, porque recordemos todos que en aquel momento regía la ley Cerrojo, que impedía reabrir este canje. Se aprueba por amplia mayoría en las 2 cámaras, abriendo el cerrojo hasta el 31 de diciembre del 2010, permitiendo plantear el nuevo canje. Como es de conocimiento de los senadores, las condiciones de autorización exigen que las condiciones sobre las que estamos trabajando puntualmente deben ser inferiores a las establecidas en el año 2005 e impide otorgar cualquier tipo de beneficios a aquellos acreedores que estén en litigio con el Estado argentino. Razonemos que estamos hablando de 18.300 millones de dólares a reestructurar, compatible con los 82.000 millones de dólares reestructurados oportunamente en el año 2005. Esos 18.300 millones los tendremos que ir descomponiendo. La primera parte son unos 3.000 millones que se encuentran en poder de los fondos buitres. De los 15.000 millones restantes tenemos algo así como 5.000, estamos hablando siempre en números muy globales porque no podemos sostenerlo de al lado porque es imposible e impracticable poder conocerlo con más exactitud. Es más o menos lo que se conoce como retail o minoristas, entendiendo por tales aquellos cuya tenencia no superan los 50.000 dólares. El resto son todos institucionales. Dentro de los institucionales, de los préstamos institucionales, separamos aquellos cuya tenencia fuera mayor a los 100 millones de dólares. Ese fue el primer paso que se hizo. Y a esto salimos a buscar. Se hizo un roadshow visitando los distintos países, donde se constaba que existían papeles de la deuda argentina en tales condiciones, y con satisfacción debo decir que entraron todos en el canje. Los que se tenía previsto, el 100% entró en el canje. Ahora estamos en una segunda etapa a la cual esperamos que los minoristas y los institucionales menores de los 100 millones de dólares acepten las condiciones y ingresen al canje. Digamos que los lugares específicos donde nos consta que existen más papeles minoristas con tenencia de papeles argentinos es en Italia, Alemania y Japón, y los institucionales menores de 100 millones de dólares en Suiza fundamentalmente. En estos casos se hace imposible, como se hizo con los casos mayores a 100 millones de dólares, hacer un roadshow y sentarse mano a mano con el acreedor para contarle cuál es la situación del país, cuáles son las formas en que le puede dar a la negociación o cómo es el análisis formal que se puede plantear para tratar de ponernos de acuerdo entre todos y utilizar la situación en estas formas. En esos lugares hemos hecho varias publicaciones en los diarios, le han hecho notas periodísticas al ministro de Economía, al secretario de Política Económica, al equipo que ha viajado para tratar de multiplicar el conocimiento por parte de los tenedores minoristas de papeles argentinos. Y también hemos instalado call center en cada uno de los países y web con información precisa respecto de estos movimientos en cada uno de los idiomas respecto de estos lugares. Un análisis que es importante: nuestros papeles nunca fueron concebidos como un negocio minorista. Los papeles argentinos fueron concebidos como un negocio mayorista. En los países donde estos papeles fueron vendidos a minoristas, la realidad debe correr por cuenta de los responsables que esa colocación le hicieron a los minoristas, entre comillas, aprovechándose de una situación que desconocían, porque el papel podía ser muy rentable, pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Es un papel que pagaba tanta rentabilidad seguramente era porque detrás de él había una inconsistencia que a la postre terminó mostrándose o exhibiéndose de la peor manera. Sobre los datos, como estamos trabajando con los minoristas, algunas cosas las voy a deber porque estamos en pleno proceso. Esto tendría que haber vencido en el día de hoy, pero como es de conocimiento, la Comisión de Valores italiana pidió 2 semanas de aplazamiento del vencimiento, que se concede a todo efecto y para todos los países, porque tiene dificultades para procesar una cantidad muy importante de órdenes que tienen respecto de solicitudes para acceder al canje. El canje no lo va a efectuar el Ministerio de Economía, ni el equipo del Ministro de Economía, ni los 3 bancos mencionados. Por eso hubo que designar un banco como agente
que es quien llevará la parte operativa. Fácticamente es el que cambia el bono viejo por el nuevo bono fundamental. Este agente es el Bank of New York, hace las veces de fiduciario en Argentina, siendo el número 1 en el mundo. Los títulos, para conocimiento de todo, no están físicamente en un banco, constan en las comisiones de valores. Entonces, este banco, la función que hace es el contacto con esas 3 comisiones. Las más importantes son la Clearstream, Euroclear y DTC, que se ocupan del sistema de clearing que es sumamente complicado en el marco del manejo de este tipo de bonos. En resumidas cuentas, la gente lo que hace es tomar el bono viejo, arma la orden, la incorpora al sistema y se carga de hacer entrega del título nuevo y que aparezca en la cuenta del titular. Este gobierno fijó una política de desendeudamiento que la viene sosteniendo y manteniendo desde el primer momento, y que esto está en ese sentido. El beneficio para el país viene por normalizar las relaciones financieras con el exterior y no por la búsqueda de financiamiento per se. Distinto puede suceder para las provincias o distinto puede suceder para los particulares, que seguramente al encontrarse la Argentina inserta en el mundo van a conseguir préstamos muchísimo más bajos y mucho más beneficiosos que lo que pueden estar consiguiendo en la actualidad. Cuando recibimos la propuesta que expliqué hace un ratito, en la cual hablamos que era precisamente definida para tenedores de papeles mayores a 100 millones de dólares, vimos que a pesar de que esto era bueno para el país, era imperioso incorporarle o ampliar la propuesta al sector minorista, al retail. Porque para resolver el problema en Argentina teníamos que encarar los distintos universos. Entonces, en esto es donde se hace un sacrificio para tratar de encontrar una oferta dentro del marco, la que la propia ley indica, que sea lo suficientemente tentadora o llamativa para quienes tienen que entrar a jugar en esta particular situación. Al minorista le terminaremos entregando un bono sin quita. ¿En qué marco? Esta Argentina creció mucho más de lo esperado, cumplió con lo pactado y ello implicó que los que se vinieron al canje no tuvieron beneficios. Entonces, esta visión, que hoy le decía no era más que una expresión de deseo cuando se hizo el canje en el 2005 y que hoy puede exhibirse en el mundo como una realidad inevitable, nos permite hoy hablar claramente de cuáles son los elementos que se están ofreciendo. Al minorista se le entrega un bono sin quita, con vencimiento en el 2038, vuelvo a insistir, es sin quita. En el 2005 también hubo una opción par a la cual estamos dando ahora. Debe aclarar que el bono par tiene un monto máximo de emisión que es de 2.000 millones de dólares, aquellos que lleguen cuando esto sucedió, porque es first in, first out, primero entrado, primero salido, el que primero entró llegó a las posibilidades de acceder a este tipo de acciones, los que no puedan entrarán con el otro bono. Es por orden de ingreso. Otro dato importante es que los intereses desvengados entre el 1 de enero del 2004 y la actualidad se le van a pagar en efectivo al minorista. En el año 2005, si bien no se pagó en efectivo, se hizo una cosa muy parecida, porque se pagó con un bono que estaba emitido en el año 2003, cuyos cupones vencían algunos días después, con lo cual prácticamente lo que se hizo es exactamente lo mismo que en aquella oportunidad. Entonces, repasando la opción minorista, le entregamos un cupón par con una tasa de 1,5 anual, le pagamos los intereses en efectivos devengados entre el 1 de enero de 2004 a la actualidad y se entrega un cupón PBI igual que en el 2005. Lo que es muy distinta es la perspectiva. El resto de la opción recibe lo que se conoce como bono discount. Por cada 100 dólares que se presenten del bono viejo, 33.7 dólares recibirán del bono nuevo en las mismas condiciones que en el 2005. Por los intereses devengados en el 1 de enero del 2004 y la actualidad recibirán un bono global que con vencimiento en el 2017 que paga una tasa de 8,5 de interés, el mismo valor que los intereses devengados y el cupón de PBI por el 100% de los dólares que traía. Cabe aclarar que el cupón del PBI solo se cobra si la Argentina crece más del 3% su producto durante ese año. En 2005 el cupón de PBI no se lo puso en valor, no se le dio el reconocimiento real que tenía, no se entendió, se suponía que no iba a funcionar, se entendía que las condiciones no estaban dadas para que así fueran. Vuelvo a insistir,